Bueno, vamos entonces a entrar en el asunto que nos reúne esta noche, que como hemos convenido ya desde hace 2 meses, esta charla irá hasta más o menos las 8:05 para que pueda quedar un tiempo de conversación. 8:05, 8:10, voy a tratar de que sea las 8:05. Cuando yo envié el mensaje de invitación, planteé una serie de preguntas que en mi opinión deberían ser preguntas rectoras de una reflexión sobre este asunto. Las voy a leer muy rápidamente. ¿Qué lugar ocupa en el ser humano la naturaleza, ese factor determinante de la vida animal? ¿Qué es un género? Y en función de esto, ¿cuántos géneros se podrían nombrar? ¿Es la noción de género en sí misma una forma de dominación, como lo afirma la teoría queer? ¿Qué relación guarda la mujer con la feminidad y el hombre con la masculinidad? ¿Qué explica que universalmente la dominación siempre haya estado del lado del hombre y en contra de la mujer? ¿Qué relaciones tiene el género con la ideología y con los aparatos ideológicos? ¿Hay una relación género-lenguaje que sostiene la dominación de la que hablamos? Es imposible concebir una relación de géneros caracterizada por la igualdad y la diferencia al mismo tiempo. Y en ese mensaje yo advertía que eran 8 preguntas que simplemente las ofrecía como un lineamiento a seguir y como la posibilidad de sostener un camino para una indagación que vaya más allá de lo que usualmente se dice cuando se habla de este problema de los géneros y las relaciones de poder entre ellos, pero que imposible pues de verdad responder en esta conferencia todo eso. Yo de todas maneras me voy a comprometer a avanzar hasta donde alcance el tiempo, y si no alcanzo a terminar, pues igual yo les he dicho que esto está en proceso de escritura, y entonces espero que más adelante por lo menos lo que yo tengo que decir, que está todavía por ver hasta dónde se sostiene con algún rigor, es lo que quisiera lograr elaborar de conjunto. Y también cuando presenté eso lo dije de una manera que yo espero que no haya quedado un malentendido allí. Yo dije que a veces los discursos sobre la problemática de género se vuelven un ritual de repetición de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Se vuelven una orientación, digámoslo, en el plano denunciativo. Y claro, a mí me parece fundamental que haya una denuncia y que se sostenga y que no se ceje jamás en expresar públicamente las formas diversas, múltiples del sometimiento y de la opresión de los hombres sobre las mujeres. Pero yo creo que seguir únicamente en el plano denunciativo no permite dar un paso adelante. Y yo lo comparo con el planteamiento de Marx, por ejemplo, en el siglo XIX. Marx vivió en una época caracterizada por infinidad de denuncias sobre la opresión que vivían los obreros, las múltiples formas de maltrato que padecían, las humillaciones o juzgamientos, la aniquilación, por decirlo así, social que vivía el proletariado. Pero lo que intenta hacer Marx es tratar de entender cuál es la maquinaria que sostiene eso, cuál es, por decirlo así, la estructura que permite ese mundo epifenoménico de la opresión, el sojuzgamiento, etc. Uno puede ir hasta el fin del mundo en las denuncias, sin lograr, por ejemplo, entender cuáles son los resortes que están sosteniendo eso, qué es lo que de verdad le da sostenimiento a esa lógica de relación donde el poder sitúa, por ejemplo, a los hombres universalmente como un sector de la sociedad que subordina a ese otro sector de las mujeres. Lógicamente decir esto no es pues decir que yo traigo la luz explicativa del asunto, sino que es arriesgarse a ver si podemos dar un pasito más adelante y si más allá, teniendo como telón de fondo que es una verdad lo que se denuncia en general,
tratar de entender un poco más allá algunas de esas preguntas que yo acabo de formular. Por ejemplo, a mí me parece muy importante llegar a responderme esta pregunta: ¿por qué en este planeta, a lo largo de todo el tiempo del que históricamente podemos dar cuenta fidedigna, en todas las modalidades culturales, la mujer ha estado sojuzgada y oprimida por los hombres? ¿Por qué? Esa es una pregunta crucial, una pregunta pues que hay que acometer, pero también habría que plantearse, por ejemplo, cosas como cuáles son las relaciones entre mujer y feminidad. ¿Son automáticas? ¿Qué quiere decir ser una hembra? ¿Qué quiere decir ser una mujer? ¿Qué quiere decir ser femenina? ¿Eso es sinónimo? En fin, plantearse, por ejemplo, cosas como: esto es un asunto de naturaleza, porque ahí estamos en un problema grande. Si esto es del orden de la naturaleza, si fue la naturaleza la que consignó dos géneros con las características que actualmente podemos registrar y con las que históricamente más o menos podemos develar, el lío con la naturaleza es que la naturaleza no es intervenible por una lógica que la pueda modificar desde la práctica social. Entonces habría que esperar que la naturaleza algún día mute y modifique, por ejemplo, los géneros. O son esencias, y entonces las esencias tampoco son intervenibles. Las esencias provendrán, no sé, de mundos de otras galaxias, de ultramundos, y eso no sería entonces del orden del acometimiento por parte de los seres humanos. Tampoco es un problema de la educación, como algunos, digamos, de manera simple lo sacan, porque no me cabe duda que la educación juega un papel, pero también no me cabe duda que no basta, por ejemplo, con dar cátedras sobre la equidad de géneros para que automáticamente la sociedad, por ejemplo, empiece a convertirse en una sociedad respetuosa de vínculos democráticos y horizontales entre hombres y mujeres. Yo creo pues que de verdad hay una cosa mucho más sombría, más turbia, que es necesario tratar de develar, incluso arriesgando que el camino que uno ensaye sea un camino que lo conduzca eventualmente a una sin salida. Yo voy a tratar pues modestamente de hacerles unas consideraciones, llevar hasta ustedes unas consideraciones en la línea de tratar de acometer esto. Va a ser una charla que tendrá, no por capricho mío, sino porque me parece que lo impone el objeto de análisis, tendrá un cierto nivel de exigencia. Ahora, yo siempre he pensado que los auditorios no hay por qué tomarlos como si fueran simples e incapaces de pensar. Yo creo que cada que alguien toma un auditorio como simple, es la simpleza más bien del expositor que la realidad del auditorio. Porque me parece que el tema no se puede resolver de manera fácil. Hay una exigencia de reflexión teórica que es la que voy a tratar de presentarles. Voy a partir de un lugar común, que es el lugar que se repite, pero en ello me voy a quedar 5 minutos, simplemente para señalarles que está lejos de mí desconocer la realidad de lo que, por ejemplo, muchos movimientos feministas viven denunciando, y que hay que seguir denunciando. Así como hay que seguir denunciando que a los obreros los explotan, que a los negros los discriminan, que a los pueblos minoritarios los marginan, etcétera, etcétera. Evidentemente, los rasgos de dominación que pesan sobre la mujer son rasgos que están fuera pues, de discusión. Incluso si ustedes me van a seguir con atención mi exposición, se percatarán que al final voy a tratar de demostrar que en el título de la conferencia había un error que adrede quise proponer, porque quise tomarlo a partir de un texto de Pierre Bourdieu que se llama La dominación masculina, título que me parece muy erróneo en su misma formulación, pero yo quise acoger esa expresión dominación masculina para tratar en mi exposición de mostrar cuál es el error subyacente en esa forma de enunciación del asunto. Entonces 5 minuticos como para refrescar algo que todos más o menos sabemos, pero que no sobra que lo volvamos a decir. Tenemos un mundo sexualmente jerarquizado.
y sigue siendo un mundo sexualmente jerarquizado. En muchas sociedades es claro, nítido, que la mujer tiene un lugar completamente subordinado, secundario, cuando no un lugar de definitiva opresión. Bastaría, por ejemplo, con evocar las sociedades islámicas, pero también muchas culturas primitivas. Pero en nuestra propia sociedad hay muchos sectores sociales donde la situación de la mujer sigue siendo una situación ominosa. Sectores populares, pero también de la pequeña burguesía o la burguesía, donde la mujer sigue siendo considerada no solamente un objeto sexual o un ser encargado exclusivamente de funciones domésticas, sino sobre la cual los hombres cobran potestad y poder de decisión e intervención sobre el destino de ellas. Pero también, en mi opinión, en todos los hombres, sin que nos podamos excluir ninguno de ahí, hay una mentalidad que gobierna el vínculo que sostenemos con las mujeres. Probablemente las relaciones están menos transformadas de lo que una visión inmediata percibe. No solamente en lo social amplio, ayer nada más salía, no era hoy en El Tiempo, ese informe por el cual se indica que, por ejemplo, en términos salariales las mujeres siguen devengando, pese a que cumplen las mismas funciones laborales, con la misma competencia, con el mismo idoneidad que los hombres, siguen sin embargo con una tasa salarial inferior a la de los hombres. Todos sabemos y se repite incesantemente que las mujeres siguen sin tener un lugar en la estructura de poder político o económico que concierne con las decisiones fundamentales de la sociedad. Pero también me parece que es importante señalar que sobre la mujer todos los hombres, porque ese es un problema de mentalidad, si esta conferencia me permite llegar allá, ojalá, es algo en lo que me quisiera detener con particular cuidado, porque es un problema de mentalidad. La mentalidad se transfiere de individuo a individuo, de generación a generación, y opera de manera más o menos insensible, en todo caso de manera no consciente. Y en esa mentalidad los hombres encarnamos una relación de violencias físicas directas sobre la mujer, allí donde la mujer es objeto de reducción, por ejemplo, a órganos en la mirada de un hombre, o donde la mujer está, por ejemplo, bajo imperativos de belleza, de valoración como la belleza, o donde a la mujer se le sanciona su deseo, se le inhibe su goce, etc. Pero también de violencias simbólicas, por ejemplo, en la comunicación, la negación de la palabra o del peso de la palabra de la mujer en las formas de conversación triviales y cotidianas. Hay un grupo de personas, una mujer habla y en general los hombres tendemos a perder la concentración y la atención sobre la palabra de la mujer, como si se fuese una palabra secundaria. Un hombre llega a un lugar donde se encuentran otros hombres y unas mujeres y siempre la dedicación, digámoslo, de su palabra o de su atención está en función de los propios hombres. En el conocimiento sigue habiendo un gran descrédito del saber de la mujer, como si el peso de la palabra de la mujer de entrada y automáticamente por una especie de reflejo mental no se valorara en el peso concreto de su sapiencia. En el reconocimiento hay una escotomización, un nublamiento de la singularidad de la mujer, como si se tendiera a pensar que las mujeres son prototípicas y que las mujeres se repiten unas a otras. O en el mismo sentimiento, otra forma de la violencia simbólica, donde la dominación por el afecto o por el vínculo se impone sobre la mujer a nombre, por ejemplo, de sus funciones como esposa o como madre. En fin, habría que hacer un examen largo y tendido, se ha avanzado mucho en eso, por eso me parece que no es como lo que más importaría en mi exposición, pero uno tendría que examinar con cuidado, por ejemplo, las formas, los movimientos, los lugares, los tiempos, las prácticas, el cuerpo, el sentimiento, las relaciones en el matrimonio, el trabajo, el lenguaje, las socialidades, el papel de la belleza, la sexualidad, las aspiraciones. En todos esos dominios sobre la mujer se ejercen o violencias físicas o violencias simbólicas. En todo caso son mecanismos y procedimientos que están ahí a la mano para que los examinemos.
Pero me interesa pues ahora sí entrar más en eso que no sé si de forma muy pretenciosa yo quiero decir, como demos un pasito, aunque sea el pasito mínimo que podamos dar en tratar de desenmarañar las lógicas que rigen los vínculos hombre-mujer y que explican este carácter transhistórico de la dominación de los géneros. Cuando digo transhistórico es porque Marx, por ejemplo, pensaba que las transformaciones de los modos de producción y de las formaciones sociales aparejarían transformaciones ideológicas también en las mismas sociedades. Pero a Marx se le escapaban por lo menos tres cosas que niegan eso. Uno, la lengua. La lengua puede sostenerse allende el modo de producción del que se trate, es decir, el castellano es un castellano de la sociedad feudal, de la sociedad capitalista y eventualmente de una sociedad alternativa. El arte, la filosofía, la ciencia. Platón es hijo de una sociedad esclavista, pero es un hombre que continúa su reflexión con plena validez en sociedades como la feudal o la capitalista. Y el tema de las relaciones de género. Ha llovido mucho y ha corrido mucha agua bajo los puentes, pero las relaciones de género siguen bajo ese sometimiento de la mujer al hombre, y ello en sociedades muy disímiles y muy diferentes. Por eso yo creo que con cierto tino muchas mujeres advierten que no basta una renovación o incluso una revolución de orden económico y político para que subsecuentemente haya una transformación de la mentalidad. Entonces, cuando se plantea por qué esa larga duración en la historia de la dominación, ¿qué es lo que explica esa especie de perpetuación que por lo menos hasta el presente tenemos en el sometimiento por parte de los hombres sobre las mujeres? Se suele echar mano por algunos del recurso a la naturaleza. Y yo sobre esto quiero gastarme unos minutos, porque a mí me parece de mucha importancia y sobre todo en el presente de una sociedad como la colombiana. Nosotros estamos asistiendo a esta especie de andanada que, a nombre de que la naturaleza es el paradigma, implica entonces que el ordenamiento familiar debe ser como la naturaleza lo traza. Y como hace un mes también decíamos, hablando de otra cosa, el procurador, y con el procurador todas las voces conservadoras de este país, que es en buena parte muy conservador y en un conservadurismo además muy cercano a las formas más tiránicas y más prepotentes, hablan y lo dicen sin reato ante cualquier medio que se ofrezca a publicitarles lo que dicen, que lo que pasa es que, por ejemplo, el matrimonio homosexual, el matrimonio gay o el matrimonio de lesbianas no puede ser porque la naturaleza ordena las relaciones entre hombres y mujeres a la manera como en ella, en la naturaleza, la vida animal conjunta machos con hembras a efecto de la reproducción. Entonces la naturaleza aparece como el gran elemento con el cual tendríamos que dirimir, como el paradigma desde donde tendríamos que dirimir no solamente los asuntos concernientes a la familia, sino los asuntos concernientes a la sexualidad y a las relaciones mismas de género. Ahora, empezar a plantear las cosas así, echar mano de la naturaleza para invocar un supuesto orden que se debe eternizar, es, en mi opinión, una forma moderna, una forma ideológica de nuestro tiempo muy propia de mecanismos de sometimiento, eso que Michel Foucault ha llamado el biopoder. Es decir, agenciar el poder por vía de las relaciones con la naturaleza y por vía de las relaciones en particular con lo biológico. Es la implementación teórica y práctica, además, de la naturaleza como forma de allanamiento y justificación de los poderes tiránicos existentes. Hay que obedecer a la naturaleza, nos dicen. Eso, pues, de un lado, digámoslo de forma inmediata, equivale a la deshistorización entonces de la condición humana. La condición humana no es efecto de procesos sociales e históricos, sino que la condición humana traería una información desde la naturaleza que le ordenaría patrones de comportamiento, conducta, relación, etcétera, específicas. Deshistorizar quiere decir pretender entonces eternizar formas particulares y concretas. Es la pretensión
de que ciertas formas, por ejemplo, lo voy a decir y sin con ello irrespetar, espero, cuando el procurador habla con esa certeza por fuera de cualquier posibilidad de duda con la que él habla, invocando que el par hombre-mujer y su descendencia constituyen el modelo familiar, él está hablando de una concepción particular que él tiene, una concepción que es histórica, pero que él agencia y presenta como si fuera una concepción eterna, absoluta y única. Y por ende concepción que sirve de criterio para señalar que todo aquel que no se acoja a ella simplemente está del lado de lo anómalo, del lado de lo patológico, o del lado, en el mejor de los casos, de lo que ha menester de ser considerado con cierta prudencia, pero que no puede ser entendido como una forma normal de desarrollo de la condición humana. Ahora, el tema permite una indagación lógica. Cuando a uno le presentan, por ejemplo, cuando yo digo al procurador, o como cuando pasa, por ejemplo, y voy de una vez a decirlo porque lo voy a decir más adelante, en Telemedellín hay un programa, que es un programa que intenta poner en el tapete la preocupación de esta población nuestra por los temas de la sexualidad. Un programa que atiende la valoración que cada cual quiera hacer de él, muy bueno o no tan bueno, cada cual tendrá su propio juicio. Es un programa que simplemente quiere que el tema de la sexualidad se considere, se reflexione y sobre él conversemos. El programa se llama Sexo a lo Bien. Y hace como un mes yo tuve la oportunidad de ver una presentación donde algunos representantes del movimiento gay y de las lesbianas hacían unas intervenciones a favor de su posición y de su concepción de la vida y de su derecho a plantearse la vida tal como ellos y ellas están constituidos. Un programa con unos invitados en particular, bueno, los tres buenos, pero uno en particular me pareció un hombre muy inteligente, muy aportativo, muy esclarecedor. Y yo vi el programa un poco por casualidad y me gratificó. Pensé que muy bueno que estuviéramos aireando en esta sociedad nosotros ese tipo de cosas, y me gustó ver que representantes, por ejemplo, del movimiento gay tenían argumentos, conceptos y discurso. Pues bien, la semana pasada me entero de que ha llegado a Telemedellín una carta firmada por 500 y pico de firmantes, en donde solicitan que ese programa sea retirado del aire, porque ese programa, en lugar de llamarse Sexo a lo Bien, debería llamarse Sexo a lo Mal, porque ese programa está atentando contra los valores sagrados de la familia que claramente definen son las relaciones hombre-mujer, etcétera, etcétera. Eso lo que está indicando es que el tema no es jugando, y que el tema no es simplemente, digamos, aquí de interés meramente académico o intelectual, que ahí están en juego, son relaciones de poder, que anclan su fuerza en un hipotético paradigma que la naturaleza ofrecería y del cual deberíamos nutrirnos para poder orientar nuestra vida. Ahora, entonces uno puede preguntarles, y por eso yo decía, cuando evoco la imagen del procurador hablando con esas certezas tan definitivas que tiene, como todo dogmático, habla con una certeza loca, uno le puede preguntar, pero si tenemos que tomar como paradigma la naturaleza para que ella nos sirva, por ejemplo, de patrón para el caso de la familia, y enseguida hablaré de la mujer y del hombre, yo le quisiera preguntar, ¿a qué naturaleza me dirijo? ¿A cuál naturaleza busco yo para que me sirva entonces de modelo, de paradigma para este asunto, por ejemplo, de los vínculos interhumanos en materia de sexualidad o incluso de descendencia? Porque yo encuentro que en la naturaleza, por ejemplo, una osa abandona a sus crías cuando las crías tienen, por ejemplo, alguna forma de desvalimiento o alguna forma de impedimento. Si una osa, por ejemplo, constata que su cría es ciega, la abandona. Y el abandono de las crías en la vida animal es una cosa constante. Basta que un animal no tenga el patrón que le permite, por ejemplo, el despliegue de sus posibilidades de supervivencia, lo detecta fácilmente, por ejemplo, la hembra madre y los abandona. Acudo a la naturaleza también como paradigma para entonces establecer una relación con la descendencia bajo esa forma.
Pero yo también encuentro que en la naturaleza hay, por ejemplo, digamos en los simios superiores, formas por las cuales un macho dominante a punto del imperio de la fuerza se impone en la cooptación de todas las hembras de la horda y destierra a los demás machos, por ejemplo, la posibilidad de la copulación. Es esa la naturaleza que habría que preguntarle al señor procurador, a donde tendríamos que ir también a beber para que nos sirva de ejemplo y paradigma. Pero también estoy tomando al azar casos. También sé que la mantis religiosa depreda literalmente al macho que copula con ella. Es esa la naturaleza también que él quisiera, por ejemplo, que nosotros copiáramos. O estrictamente preguntar entonces, ¿cuál es la naturaleza de la cual entonces universalmente se podría tomar un modelo? Es que no existe ese modelo, y no existe porque la naturaleza es muy disímil en su proceder, pero además por una razón fundamental, porque es que el ser humano no hace su existencia según el modelo o el patrón de los instintos que rige, por ejemplo, la conducta de los animales. Hay en términos muy simples y muy sencillos ante lo que estamos es ante la eternización de formas puntuales, la pretensión de eternizar formas puntuales, concepciones muy precisas, maneras de ver las cosas hijas de una concepción muy definida, en este caso, por ejemplo, el modelo cristiano, dicho con todo respeto. Pero si a mí me dicen que la naturaleza debe empatar a un hombre y a una mujer para que tengan descendencia, me están diciendo muchas cosas con eso. Me están diciendo incluso cuál es la concepción de la sexualidad que tienen. Me están diciendo que la sexualidad no es un asunto de deseo y de goce, sino que es un asunto de reproducción. Pero me están diciendo además cosas de este estilo: que los que decidan no tener hijos o las que decidan no tener hijos, ¿qué? Anómalos, antinaturales. Estamos también ahí ante el espectáculo de otros seres contra natura. Que el orden heterosexual es el único que valdría en términos de legitimidad para que se puedan encontrar dos seres humanos y construir una historia de amor, incluso una historia matrimonial o una historia familiar. Que lo monogámico es lo único, es decir, bajo el modelo de la familia nuclear supuestamente localizada en la naturaleza, lo que se está transmitiendo es una concepción muy puntual de orden histórico, muy preciso. Históricamente puede ser una reflexión sobre la historia e incluso también antropológicamente sobre la historia y la antropología de la familia nuclear. Claude Lévi-Strauss, que creo que está fuera de discusión la calidad y la envergadura de él en sus investigaciones etnológicas, dice en un texto sobre la familia que las formas de vínculo familiar entre los seres humanos son disímiles y múltiples. Que una cosa así peculiar es que la tendencia, no la naturaleza, sino la tendencia es a configurar modelos de familia nuclear. Pero bueno, avancemos porque no quiero centrarme en ese punto. Quería simplemente indicar que uno no puede aceptar tan fácilmente esas afirmaciones que se hacen tan categóricas y que parecieran venir de un origen tan indiscutible como sería el de la naturaleza, sino que no hay que decir otra cosa que no es la naturaleza, sino que es una forma de concebir una depuración particular de la naturaleza en las construcciones ideológicas y valorativas de sus exponentes. Es decir, esa es la visión que tiene el señor procurador y que tienen los 527 firmantes de la susodicha carta, etcétera. Pero eso no puede ser entonces un factor que nos conduzca a nosotros de manera acrítica a la aceptación de un modelo que no es sino un modelo entre otros modelos posibles y entre otras concepciones posibles. Por eso es que la batalla de las ideas, el combate de las ideas es necesario, porque las sociedades se mueven también en consonancia con las formas de representación que tienen, y las formas de representación no son asuntos meramente epistemológicos, sino formas en que se coagulan y se constituyen también los mecanismos de poder. Es una visión histórica concreta y puntual, perecedera como toda forma histórica que se quiere presentar con visos de eternización, pero que tiene como problemático que lo que subyace en ese tipo de presentación
es la discriminación de todo lo que sea diferente y plural. Es la declaratoria de anormalidad para todo lo que tenga que ver con la diferencia y la pluralidad. En ese sentido, es un tipo de visión de las cosas que nutre una posición totalitaria y autoritaria como la que ha caracterizado, por ejemplo, la sociedad colombiana. Y porque de aquí se desatan poderes sancionatorios y persecutorios, como el ejemplo que acabo de poner pues, del programa de Telemedellín. Y que eso se quedara pues, en la representación de alguien, pero es que eso se activa como resortes de poder que intervienen para menoscabar, por ejemplo, o degradar los derechos, los escasos derechos que hemos ido conquistando en ese terreno. Bien. Terminaría ese punto diciendo que entonces la naturalización de la vida humana no es otra cosa que una propuesta de deshistorización de ella, y es presentar como eterno y único lo que es histórico y plural. Es que la maravilla de la condición humana es que los seres humanos somos plásticos. Los seres humanos constituimos formas múltiples. El encanto, por ejemplo, de conocer la historia es el encanto de encontrar cómo esta condición se ha resuelto bajo formas muy distintas. Que la experiencia humana es una aventura y que esa aventura ha cobrado muchas sendas. Y quienes hoy defendemos el derecho a la pluralidad de expresiones culturales, quienes defendemos que los pueblos minoritarios tienen que ser respetados en su propia existencia, lo hacemos a nombre de que allí hay una humanidad tan humana como la de cualquier otro pueblo, por avanzado o civilizado que se pretenda calificar a sí mismo. Y es perpetuar en esa deshistorización lo que trata de perpetuar formas de dominación existentes. Por ejemplo, es perpetuar la forma de dominación que dice que la mujer está fundamentalmente asignada por su condición de madre y de esposa, de lo cual deriva inevitablemente que el hogar es el lugar también natural para que la mujer pueda adelantar esas funciones que se considerarían propias de ellas. De contera queda dicho también, entonces homosexuales y lesbianas son anormales. No al amor, no a la sexualidad, no a la familia entre ellos, de entrada eso quedaría entre descalificado, pero ojo, como lo dije yo el mes pasado, ojo que ahí, que ya es muy grave que estén en eso, ahí no termina la cosa, porque den un paso más y estamos ante los noes a los maestros homosexuales, o los noes a las lesbianas, o los noes a los médicos, a los pediatras, por ejemplo, homosexuales, o a las pediatras lesbianas. Porque si allí hay ya una especie de anormalidad presente en ellos, el oficio social que desempeñan inmediatamente estaría advertido ya de un inmenso peligro. Es decir, es que el torniquete se cierra con mucha fuerza, y por eso si en este país dejamos las cosas exclusivamente libradas a esos espurios debates que hacen en el Congreso, entonces lo que vamos a tener es, en lugar de oxigenar la vida de este país, respetar las formas plurales, respetar los derechos de la gente a construir caminos en la vida en consonancia con las organizaciones particulares de su deseo y de su goce, lo que tendremos es ese formato tiránico que impondría a todo el mundo una sola manera de ser. Bien, dejo ese punto para embarcarme en uno que para mí es particularmente difícil, pero yo diría que en la misma proporción necesaria, que es un género. Y en función de esto, ¿cuántos géneros hay? Son dos géneros. Estamos categóricamente marcados por la existencia de dos y exclusivamente dos géneros. O como dicen los queer, no hay géneros, porque el género no es sino una referencia a la identidad, y toda forma de identidad es una forma de conminación y de opresión. Ese tema hay que tratar de teorizar, y yo le voy a hacer una propuesta, una sugerencia de teorización que voy a tratar de exponerla de la manera más cuidadosa posible, aunque advierto que seguramente en este planteamiento hay muchas cosas que más bien dejan preguntas que claridades. Yo sugiero, para poder llegar con algunos elementos y con algunos fundamentos bien elaborados a la respuesta, a la construcción de una definición de qué es un género,
yo me puse en el trabajo de construir una definición que a mí me parece una definición útil y apropiada para poder desglosar en este universo humano de tantas identidades esa que se llama particularmente género. Entonces el camino que les propongo que recorramos comienza por esto, porque a efecto de análisis en la realidad las cosas están mezcladas y las cosas están entrelazadas, pero lo que hace el pensamiento y particularmente la labor del conocimiento es desglosar lo que en la realidad está, digamos, imbricado. Para poner pues, el ejemplo más escolar, el agua existe como agua. Ahora es la conceptualización de la química la que permite descomponerla en dos entidades como el hidrógeno y el oxígeno, que si en la realidad conjugados como agua no los percibimos, eso no es obis, eso no es impedimento para que conceptualmente podamos entender qué es la composición. Yo parto de la consideración de la existencia de tres tipos de identidad. Bueno, hay muchas otras identidades, pero quiero enunciar en el propósito de perfilarme hacia el problema de qué es un género, porque ese problema lo quiero empatar a esto. ¿Por qué es el género de las mujeres, no digo género femenino, el que está subordinado por el género de los hombres? Y no digo género masculino. Y en el desarrollo de esta consideración espero encontrar los argumentos suficientes para sustentar por qué, en mi opinión, es inválido hacer una sinonimia entre hombre y masculinidad, o entre mujer y feminidad. Tres identidades. Hay una identidad biológica. Una identidad biológica. La naturaleza nos entrega una identidad biológica. Más adelante también trato de definir el término identidad, porque es un término que no se puede satanizar, como hace, por ejemplo, la posmodernidad, y como hace esa versión posmoderna de la sexualidad, que son los queer. Hay una identidad biológica. Y la naturaleza nos pone en el mundo bajo unos rasgos anatómicos y fisiológicos muy precisos. Esa identidad biológica nos reparte en dos grandes conjuntos, en machos y en hembras. Bueno, hay un tercer conjunto existente, hermafroditas, de todas maneras minoritario. Minoritario no quiere decir muy importante, quiere decir que a efecto de lo que estoy diciendo podemos hacer esencialmente la partición macho-hembra. Yo creo que eso es indiscutible. Aquí hay hembras, aquí hay machos. Y esas categorías se constituyen a partir de un criterio. El criterio que conjunta en machos y el criterio que conjunta en hembras es la reproducción. La posibilidad reproductiva de los seres humanos, ya que hay unos seres que tienen un aparato genital propio de los machos y aquí hay unos seres que tienen un aparato genital propio de las hembras. Bien, pero hay una segunda identidad, que es una identidad histórico-social, que la arrastras vos y la arrastro yo, que trabaja sobre el soporte que la naturaleza ha entregado y que configura semblantes. Por ejemplo, yo aquí puedo decir que en esta segunda fila hay dos mujeres y hay tres hombres, y allá hay una mujer y un hombre y una mujer, y es a partir de los semblantes. Esos semblantes están constituidos desde gestos, movimientos, vestuario, etc. Todas las sociedades hacen una operación de especificación de conjuntos humanos que se diferencian a partir de los semblantes que constituyen. Eso lo trataré de mostrar en la definición. Semblantes tipificados. Por ejemplo, uno puede decir que una mujer o un hombre se reconocen a golpe de vista. Un ciego podría decir a golpe de oído.
Y son distintas en las culturas y son distintos los semblantes en los momentos históricos, pero se reconocen. Por ejemplo, yo estaba hoy en la oficina y había ido una alumna a mostrarme un trabajo que había hecho. Y más adelante yo me encontré con un colega y el colega me dijo, yo necesitaba hablar con vos, pero me dijo fulanito, otro colega, que vos estabas en la oficina con una mujer. Y el que había pasado y había visto vio un ser al lado mío y no tuvo ninguna confusión en decir una mujer. Estaba con un hombre que es Carlos Mario. Ahí hay un asunto que tiene que ver con el semblante. El semblante es la expresión, es la forma en que uno se presenta en el mundo. Eso no viene con uno, eso viene del otro. Eso se siembra en el camino histórico. Eso está en el estilo con que, por ejemplo, a un niño lo disciplinan, con el tipo de atuendo que usa, con el tipo de movimientos que se le marcan, etc. Yo no me detengo en esto mucho por asunto de tiempo, pero yo sí quisiera invocarles que lo reflexionen, porque nosotros estamos llenos de cantidad de marcas que no percibimos y que nos han sido transmitidas incluso sin haber tenido ninguna intención consciente nuestros formadores o nuestros educadores. Alguna vez yo decía, todos tenemos un acento, y entonces, por ejemplo, yo tengo un acento paisa que difiere del acento costeño o del acento argentino, y ese acento me ha sido transmitido por vía de quienes me hablaron. Pero mi madre no se preocupó intencionalmente, educativamente, por decir voy a enseñarle la tonalidad, la musicalidad, por ejemplo, de la acentuación propia del habla castellana en Antioquia. Y así estamos marcados por todo, en una forma de gestuar, en una forma de sentarnos, en una forma de movernos. Más allá de que no tengamos conciencia, pero la mayoría de las cosas que nos constituyen son cosas de las que no tenemos conciencia, pero incluso todavía más, ni siquiera los educadores que nos formaron tuvieron una clara conciencia y menos una intención de producir ese efecto. Por el momento, acéptenme una segunda identidad, pues, que es esta histórico-social, por la cual yo les quiero decir, independiente de que a eso le falten algunos elementos de base, que yo puedo, por ejemplo, aquí reconocer hombres y mujeres. Y hay un tercer nivel de identidad que yo la podría llamar de varias maneras, pero siempre me tienta más llamarla una identidad sexual. Por la identidad sexual yo hablo ya de una bipartición que no es del orden de macho y hembra, hombre-mujer, sino del orden masculino-femenino, porque ya el criterio de bipartición no es la reproducción o no es el semblante, sino que es el goce. Y voy a explicitar ahorita por qué lo masculino y lo femenino no son sino dos formas de posicionarse ante el goce en la experiencia humana. Hay un goce masculino que se puede también llamar un goce de poder, y hay un goce femenino que se puede llamar goce de ser, pero que no es automático que el goce femenino sea de las mujeres, y no es automático que el goce femenino corresponda, por ejemplo, a quienes llegaron a la vida con las características de una hembra. Lo que sí hay que responderse es por qué tendencialmente las hembras devienen mujeres y las mujeres devienen al goce femenino. Pero yo voy a tratar de explicarles en qué consiste el goce femenino como goce de ser y qué es lo que lo diferencia de un goce masculino como goce de tener, advirtiendo, eso sí, que considero que, como en tantas otras cosas, el vocabulario es un vocabulario muy equívoco. Yo, si uno fuera dueño de cómo decir las cosas, yo nunca diría goce masculino ni goce femenino. Yo diría goce X y goce Z o cualquier otro nombre, porque es que la forma en que nombramos esos goces es la que asocia automáticamente lo masculino a los hombres y lo femenino a las mujeres. Y la labilidad de esos goces, que se pueden inscribir en el registro de un hombre o de una mujer,
queda entonces borrado por un cierto determinismo que a su vez viene a anclar en el orden de la hembra o en el hombre del macho. Más adelantico les digo cómo, y con algunos ejemplos, cómo caracterizar el goce masculino y el goce femenino para ver que si hay tres identidades, una identidad biológica, una identidad histórico-social y una identidad sexual, ahí se pueden operar todas las combinaciones que se quieran. Yo puedo tener un macho devenido hombre bajo el primado del goce masculino, pero puedo tener un macho devenido hombre bajo el primado del goce femenino, puedo tener un macho devenido mujer bajo el primado del goce masculino. Yo puedo hacer muchas combinaciones. El derrotero por donde se puede armar la experiencia concreta de la humanidad es múltiple y diverso. Yo pongo un ejemplo que la otra vez se lo comentaba a algunos. Estoy comenzando, eso fue el año pasado, un semestre. Me han dicho, Carlos Mario, corroborar que los alumnos sí estén en la matrícula para que no haya problemas después con algunos que crean haber quedado matriculados. Entonces yo corrí la lista. En un pasaje debo leer Manuel Bermúdez. Nadie alza la mano. Yo sigo corriendo la lista y al final una mano se levanta y me dice, profesor, por favor, no borre Manuel Bermúdez, porque Manuel Bermúdez no existe, y ponga Dani García. Y entonces yo pues me sorprendí, me estaba hablando una mujer allá del fondo del salón y yo le dije, ¿y por qué? ¿Por qué tachaba? ¿Y por qué ponía Dani García? Porque yo soy Dani García y yo fui Manuel Bermúdez. Y Dani García estaba vestida con todos los trazos, con todo el semblante propio de una mujer, el atuendo, la gestuación, todo, es decir, la forma en que nuestra cultura en el presente conjunta a un grupo de seres humanos y los marca, digámoslo, con un semblante específico. Ahora, Dani García, después hablaría yo con ella y habría que decir ya ella, y sin una duda es ella, para enredar las cosas, enredarlas pues en la mente del procurador. Dani García me dice, yo no me he hecho ninguna operación para la extirpación de mi pene y el diseño de un órgano genital propio de hembra. ¿Por qué no? Porque yo gozo de ser una mujer en el cuerpo de un macho. Y hay hombres que me desean mucho y me desean porque soy una mujer con un pene. Una mujer con un pene. Dani García, sobre ella recaen las opresiones, no solamente de que no se comporta sexualmente como las buenas familias indican que se debe comportar la gente, sino porque es mujer. Es decir, sobre ella cae, y porque pues esta historia, y yo tengo autorización de ella para decir su nombre, porque además ella está vinculada a movimientos de reivindicación. Ella me dice, no solamente el sojuzgamiento social pesa sobre mí en la condición de alguien que no se comporta sexualmente según el patrón normal vigente, sino además por la condición de ser mujer. Bien, yo también voy a ver si voy a entrar mejor en esto antes de ir al tema del goce, que me interesa mucho el problema del goce, porque yo lo que quiero sustentar es esto: el problema del género es un problema de la identidad histórico-social y no es un problema del orden de la identidad biológica ni del orden de la identidad sexual, pero eso lo voy a presentar dentro de un momentito. Antes yo quiero mostrarles si esto es cierto, lo
que vengo diciendo que hay una identidad biológica, una identidad histórico-social y una identidad psíquica o sexual mejor, quiere decir que las cosas no son como piensa el procurador, obedecientes a un patrón normal y natural, sino a la maravillosa forma de conjunción, de articulación y de diversidad que caracteriza a lo humano. Entonces me disculparán algunos que hace 2 años en una charla aquí yo ponía un ejemplo que me parece sin embargo muy ilustrativo y quiero volver a usarlo, que es el ejemplo del paciente Catherine Millot. Catherine Millot es una psicoanalista y en un texto suyo que se llama Transexual cuenta un caso. Ella tiene un paciente muy angustiado, un ser que está en análisis porque no puede con la vida. Bien, avanza el análisis y una de las consecuencias de ese análisis es que él llega a la conclusión de que tiene que dar un paso, y es el de hacerse una operación transexual, porque dice, en términos, en el vocabulario de él, dice: yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre. Voy a decir el vocabulario de él. Entonces el fin de análisis certifica que ese es el paso que debe dar, y efectivamente se hace una operación, por la cual operación entonces le extirpan el órgano de macho y organizan anatómicamente un órgano de hembra. Bien, 3 meses después, cuando ya ha pasado la convalecencia, va al consultorio de Catherine Millot a darle las gracias porque se siente muy bien psíquicamente, porque siente que la vida ha cobrado afirmación para ella, ya es ella, y va con su amante, que quiere presentarle su amante a Catherine Millot, y junto con su amante darle las gracias. Y entonces cuando Catherine Millot abre la saluda, el amante es una mujer. Entonces, volvamos. Era un macho que se hace una operación transexual bajo la reclamación de que su goce solamente se puede hacer en la posición del cuerpo de una hembra. Pero la elección de objeto es una elección de corte lésbico. Eso en una mente, como la he mencionado, es el mundo patas arriba, porque entonces él me imagino que diría: pero y entonces, si finalmente lo que le gustaba era una mujer, ¿por qué diablos hace esa vuelta tan complicada y por qué no la toma desde donde está? Pues es que lo que me gusta es una mujer. Es decir, si yo simplifico la sexualidad como un asunto únicamente de referencia al objeto y no de la posición también del sujeto, entonces eso es completamente confuso. Pero si yo lo que entiendo es que la sexualidad humana no es un asunto atinente a órganos, que los órganos hacen parte de la referencia de la posición de sujeto, desde donde yo armo un deseo por un objeto que es también un sujeto, y ese es el único camino que permitiría, por ejemplo, explicar por qué la deriva a la homosexualidad o la deriva al lesbianismo es una deriva absolutamente lícita y posible en la historia de configuración de la sexualidad humana, y que es lo que Freud en los 3 ensayos para una teoría sexual anticipó, aunque en ese texto todavía faltan muchos elementos, pero él ya lo advertía. Es tan insólito que uno termine siendo homosexual o lesbiana como insólito es que uno termine siendo heterosexual. No hay nada escrito que conduzca al ser humano a una deriva única como la heterosexual, y la salida heterosexual es una salida aleatoria de la historia personal del sujeto, como aleatoria puede ser el lesbianismo o la homosexualidad. Bien, ese es el caso pues de Catherine Millot, pero quiero ponerles otro. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho que tener una revista pornográfica era una odisea. Y nosotros teníamos en el colegio un amigo canadiense al que le mandaban Playboy.
Entonces un día estábamos muy expectantes porque él nos había dicho que le había llegado la revista. Y en el descanso nos dijo así con una cara de defraudamiento: no, esa revista no. Y entonces, pues nosotros no entendíamos y de todas maneras pues le dijimos que nos la mostrara y empezamos a mirarla y una mujer hermosísima. Una mujer vestida, y era una secuencia de fotos pasando las páginas donde ella se iba lentamente quitando todas sus ropas. Hermosísima. La mujer, muy bien hecha, y con todos los trazos pues, de una mujer, como lo reclamarían los cánones de la estética de la época. Y de pronto, voltea la página y ya está completamente desnuda. Y desnuda quiere decir que entre los muslos pende un pene. Entonces el efecto es un efecto automático. Y toda la construcción que había de expectativa deseante por ese cuerpo anhelado, con un simple signo, la aparición de lo no esperado en el lugar inapropiado, hace declinar inmediatamente cualquier deseo y produce el efecto de repugnancia que decía el compañero, porque nosotros expectábamos las mujeres en su desnudez, y esta era una mujer, solo que era como Dani, una mujer que al desvelarse completamente lo que ostentaba era un emblema fálico, pues fálico de los machos. Pero también otro ejemplo para mostrarles que la cosa tiene mucho vericueto, que la cosa no es tan sencilla, para que lleguemos a llegar con el mejor bagaje posible al tema del género, también de mi adolescencia. La adolescencia es una época, por lo menos la que a mí me tocó vivir, muy rica en descubrimientos del mundo, de la vida. No teníamos por fortuna clases de educación sexual, había que inventarse el saber de la sexualidad conversando, descubriendo el mundo. Y este era un caso de un amigo, bueno, era mayor, de ahí del barrio de nosotros, que fue a un cine con una muchacha que conquistó, y el cine era realmente un pretexto, pues en ausencia de tener espacios propios, etcétera, un pretexto para poder entregarse a ciertos placeres sensuales. Y él estaba supremamente dichoso pues, de poder tener un encuentro sensual con esta mujer, y nunca olvidaré la forma en que nos contaba cómo cuando, digamos, él estaba en todos las caricias, etcétera, encontraba siempre una resistencia de ella en cierto punto decisivo, pero él de todas maneras pues pensaba que había parte del pudor de ella o de una resistencia que estaba simplemente a la espera de ser vencida, y efectivamente logra vencerlas, no sé si por sorpresa o por concesión de ella, y resulta que ella, igual que en la revista, lo que tiene es un pene, y eso produce inmediatamente también el retiro de cualquier deseo y más bien la producción del efecto contrario. Ahora, lo que yo quiero decir es, fíjense que el semblante de mujer está sostenido, es decir, son mujeres tan atractivas que en un caso pues convocan a la mirada de la revista y en el otro, por ejemplo, a la caricia. Y por último, una pesadilla. Imagínense que ustedes, cada cual de ustedes, que sea esta la pesadilla o la mía, y esto lo cuento porque eso me lo contó una vez una amiga, que había tenido una pesadilla terrible que consistía en que soñó que le habían cambiado los órganos genitales y se los habían modificado por el de un macho, que en todo lo demás era igualito, que en todo lo demás su vida era la misma, pero que le habían hecho ese cambio. Y ella contaba eso, y por eso les decía yo que se apersonen de la pesadilla y la tomen en persona propia, como una cosa absolutamente horrorosa. Un órgano puede cambiar completamente el sentido pleno de una vida y volverla un fiasco, un fracaso, una cosa devastadora.
Eso lo que indica es que la relación que tiene el ser humano con su anatomía y el ser humano con la investidura que hace de los órganos de su sexualidad no es un asunto sencillo ni uniforme, ni que está obedeciendo a un patrón, digámoslo, único, como se pretende con este planteamiento que nos dicen de la naturaleza. Voy a gastar unos minutos sobre el goce femenino porque creo que voy a terminar apenas en el asunto de definir el género y nos quedaría pendiente por qué entonces, cuál sería una hipótesis en mi opinión plausible que dé cuenta de por qué entre los géneros los hombres han primado sobre las mujeres y por qué las conquistas democráticas de género que apunten a ganar en igualdad y sostener la diferencia son conquistas que tienen que pasar por superar esto que ha alimentado la relación de poder de los hombres sobre las mujeres y que seguimos encarnando. Voy a hablar un momentico de los goces, porque yo quiero delimitar el género y mostrar que el género no tiene que ver con la feminidad ni con la masculinidad, sino que el género tiene que ver con hombre o mujer, y que hombre o mujer es un asunto de semblante, no es un asunto de qué órganos tiene, y que el goce sexual no es un goce que está exclusivamente situado en el orden del género, sino que está en otra parte. ¿Qué llamo yo goce? Los goces masculino y goce femenino. Ya lo anticipé. Voy a tratar de mostrar que en el ser humano hay dos maneras de gozar, hay dos maneras de encontrar descargas plenificadoras. Una que la quiero llamar goce de poder y otra que la quiero llamar goce de ser. Atención, ninguna de esas formas es una forma a la que se le puede asignar un estatuto moral. No es que el goce de poder es malo y el goce de ser es bueno. Fatal en un ser humano el primado, o más que el primado, la exclusividad del goce de ser o la exclusividad del goce de poder. Y trataré de demostrar que lo que articula la experiencia vital humana de una manera que permita que la vida se desenvuelva creativamente es la articulación precisamente del goce de poder y del goce de tener y del goce de ser. Bien, voy a tratar entonces de explicar esto para que así pueda llegar a la definición del género y sacar lo masculino y lo femenino de la noción de género. Y entonces situar que la lucha social por una democratización de las relaciones entre los géneros es una lucha política. Es una lucha de corte social, es una lucha contra las formas ideológicas, por ejemplo, prevalecientes. Los seres humanos, y las mujeres y los hombres tenemos en común que somos seres humanos, tan humanos unos como otras. Los seres humanos tenemos ante la existencia dos posiciones contradictorias, todos los seres humanos. Más acentuada una posición en unos y más acentuada la otra posición en otros, pero las dos posiciones se dan en nosotros. De un lado, buscamos en la vida con denuedo, muchas veces con ansiedad, afirmarnos en lo que somos. Tenemos una tendencia a tratar de afirmarnos en lo que somos. Por eso, por ejemplo, la angustia es un no poder afirmarme en lo que soy. Por ejemplo, la timidez en sus formas excesivas es una imposibilidad de responder por un lugar ante el otro. Intentamos afirmarnos en lo que somos. Lo que nos molesta, por ejemplo, cuando alguien dice una cosa que no está en el esquema de mis conceptualizaciones, de mis representaciones, que quede con que pone en interrogación lo que somos. A los seres humanos nos gusta repetir lo que somos, nos gusta conservarnos en lo que somos, todos. Por eso Stanislao Zuleta ha dicho que todos los seres humanos somos tendencialmente conservadores. Nos cuesta mucho transformarnos. Una prueba de ello está en la renuencia de la gente al conocimiento.
Si la gente amara la transformación exclusivamente, la gente estaría sedienta de conocimiento. Y aquella afirmación de Kafka de que un buen libro es un puñetazo en pleno rostro, o aquella de Stanislao de que un buen libro es el que produce un efecto de transformación, lo estaríamos encarnando. No, amamos ser lo que somos. Esa es una tendencia en nuestra vida. Pero simultáneamente, y en unos más, en otros menos, amamos desbordar lo que somos. Es como si de un lado nos gratificara ser lo que somos y de otro lado quisiéramos ser otra cosa distinta a lo que somos. Y si me lo permiten con una imagen muy simple, es como si de un lado fuéramos muy hogareños, muy de permanecer en la seguridad de lo sabido, y de otro lado nos habitara un espíritu viajero, un espíritu de quien sale. De un lado somos localizados y de otro lado aventureros. Ese es un desgarramiento contradictorio del ser humano. Afirmarse en lo que es y pretender ser otra cosa distinta a lo que es. Bien, con esa imagen muy simple, yo quisiera entonces decir que el goce de poder es el goce que deriva de la afirmación de lo que es decir, de lo de aquí y de ahora que soy, de las cosas en la forma de la seguridad, en las formas que permite, por ejemplo, el sometimiento. Gozar de poder quiere decir que yo confirme, corrobore unas fronteras en las cuales desenvuelvo mi existencia, en las cuales me constituyo ante el otro y ante mí mismo. Es el goce de poder someter todos los riesgos y mantenerlos por fuera de lo que somos. Es el goce, por decirlo así, de la seguridad, que quiere ir la ratificación de lo que soy. Y que eso no tiene poca monta, por ejemplo, cuando se examina en materia política. Muchos analistas políticos de nuestro tiempo vienen mostrando que uno de los discursos más socorridos y de mejor efecto, de más eficacia, es la invocación de la seguridad. Porque la inseguridad desazona, desasosiega, angustia. Y entonces el goce de ratificarme en lo que soy, de que nada desintegrará lo que soy, es un goce muy potente, porque es el goce de poder ¿qué? Ratificarme, de poder reiterar lo que soy. Es un goce de someter, que la cosa no sea otra cosa. Es un goce de concretar, de detener y de fijar. Esa es una tendencia en nosotros y gozamos ahí. Ahora, ese goce no es solamente sexual, puede ser sexual, con eso voy a concluir dentro de un momento. Pero a eso le tengo que contraponer el otro goce, que es el goce de ser lo que no somos, de ser otra cosa distinta a lo que somos. Es el goce de expandir lo que somos, es el goce de proyectar, de originar. Y les voy a poner ejemplos puntuales. Esos dos goces que nos constituyen son goces que yo puedo encontrar, por ejemplo, puedo encontrar ilustrados en el lenguaje, en el cuerpo, ya sea en su versión sexual o estética, en el sentimiento, o incluso en el asunto del sentido de la vida. Es decir, el ser humano, frente a todas estas cosas, se desdobla contradictoriamente entre una tendencia a afirmarse en lo que lo constituye y una tendencia a hacer otra cosa distinta a lo que es. Y voy a poner un ejemplo con el goce en el lenguaje, que es muy importante, por ejemplo, en el análisis que han hecho algunos analistas contemporáneos de lo que está pasando, por ejemplo, con el lenguaje y la tendencia a la despoetización del lenguaje y a la procacidad del mismo. Voy a ponerlo y entro en la recta final con el tema de la definición de género, a ver dónde podemos concluir. Yo voy a ponerlo con algunos ejemplos. El goce de ser es, el goce de poder es el goce de que constata la cosa como es. El goce de ser es la cosa que apunta a encontrarle un sesgo inédito a lo que es, a asomarnos más allá de lo que somos, a arriesgarnos desbordando los límites y las fronteras en que estamos seguros. Algunos que están acá recordarán un ejemplo que yo puse también un día de si yo imagino dos hombres en una cueva, por ejemplo, en una época primitiva, y en esa cueva hay
toda la seguridad para ellos. Hay seguridad, hay luz, hay calor, hay protección frente a animales depredadores, hay alimentos. En esa cueva todo está listo. Yo decía que no es insólito que uno de los dos le diga al otro un día: esto está, sí, estamos muy seguros, aquí hay mucho bienestar, pero esto está muy aburrido. Yo voy a salir porque tengo ganas de subirme a esa montañita a ver eso allá que. El otro le va a decir: pero ¿quién te entiende? No tenés aquí todo. El otro le va a decir: todo no, aquí falta algo. Y algo en el ser mío empuja a. Y entonces, más allá de las objeciones de este, sale, efectivamente se trepa allá, y cuando está allá, si yo supongo que puede comunicarse con el que quedó en la cueva, con el encuevado, entonces le dice el encuevado al otro: te lo dije, que corrías peligros, has enflaquecido, estás quemado por el sol, te veo muy débil, etc. Y el otro le va a contestar desde la cima de esa montañita: sí, seguro que si me hubiera quedado en la cueva estaría en el bienestar. Lo que pasa es que desde aquí estoy viendo unos paisajes, unos colores, unas formas inimaginables, y que las hubiera perdido si no hubiera tenido el atrevimiento de desprenderme de eso que era la seguridad en esa cueva y acceder, por ejemplo, a esta nueva forma de ver el mundo. Eso es el tema de la humanidad. Ningún animal tiene un goce de ser. Los animales están en el placer de ratificarse en lo que son. Por eso no hay un animal que se desborde a sí mismo. Por eso no exploran. Por eso no hay el orden del riesgo que en forma muchas veces temeraria los seres humanos emprendemos. Como les digo, yo puedo, por ejemplo, si tuviese tiempo, mostrar que esto se traduce en las formas de nuestra sexualidad, que puede haber una sexualidad, por ejemplo, centrada únicamente en el goce de poder, porque el cuerpo humano es tan generoso en sus posibilidades que puede decir: quiere únicamente que el cuerpo le rinda un goce de poder, se lo posibilita. Pero puede ser también una sexualidad que esté cruzada por un goce de ser, etcétera, etcétera. Pero lo voy a poner el ejemplo con el lenguaje. Y esto es fundamental. Y ojo, fundamental, por ejemplo, en una época como la cibernética. Yo no soy de los que creen que la cibernética va a acabar con el mundo. Pero lo que yo creo es que tiene que haber un ejercicio político consciente de relación con la lengua, porque la lengua o se poetiza o se vuelve, digámoslo, lo antitético a lo poético, lo prosaico. Yo les voy a poner 3 ejemplitos de un goce de poder en el lenguaje y de un goce de ser en el lenguaje. El primer ejemplo lo voy a poner con respecto a la vejez. Nos envejecemos. Y la vejez es el anuncio de que moriremos. Yo puedo decir esto sobre la vejez, se los puedo decir a ustedes: la vida se va acabando. ¿Ya? Lo dije, la vida se va acabando. Eso tiene un sentido. Eso dice eso y ya, dijo eso. Eso amarra como en un puño el sentido. La vida se va acabando. Eso no te da como más alternativa. Es muy difícil tener un equívoco en eso. La vida va acabando. Pero resulta que el que viene a hablarme a mí sobre la vejez, hemos dicho, el que viene a decirme que la vida se va acabando, es un hombre que hace una cosa muy rara. En lugar de ser económico y directo, ir al grano y decir a secas la vida se va acabando, ese hombre se llama Constantino Cavafis. Él me dice: los días futuros se levantan ante nosotros como una fila de pequeños cirios encendidos, pequeños cirios dorados, cálidos y vivos. Los días pasados permanecen entre nosotros, triste hilera de cirios apagados. Los más recientes humean todavía, cirios fríos, fundidos e inclinados. No quiero verlos, su aspecto me aflige, el recuerdo de su antigua luz me daña, y contemplo delante mis cirios encendidos. No quiero ni volver la cabeza, ni constatar, temblando, cuán rápido
la sombría hilera se alarga, cuán pronto los siglos apagados se multiplican. Abafis me habló de la vejez, de que los cirios se apagan. El otro también me habló de la vejez y me dijo que uno se envejece, que la vida se va acabando. El uno dispuso el lenguaje en un sentido prosaico, le eliminó cualquier versatilidad, cualquier equivocidad. El otro se entregó a una cosa muy misteriosa. En vez de ser como pide el capitalismo, directo, eficiente, hay que decir las cosas en 2 renglones y se acabó. Es que en vez de rodear las cosas y de ponerle las cosas tantos adornos, estos no son adornos, lo de Cavafis no son adornos. Lo de Cavafis es la prolífera, yo diría la infinita riqueza de las significaciones contenidas en el misterio, por ejemplo, para el ser humano, y en el drama para el ser humano, el envejecimiento. Uno podría decir que Constantino Cavafis paladea el lenguaje en el goce de ser. Y por eso los seres humanos que son sensibles a la poesía, o como hacedores o como lectores de la poesía, se entregan a un lenguaje que no tiene nada de economía en el sentido pobre pues de la palabra economía, de dígalo cortico y al grano. Segundo ejemplo, la muerte. Alguien me puede decir, todos nos morimos. Todos nos morimos. Se murió un vecino, todos nos morimos. Viene otro hombre y me va a hablar de esa cosa terrible, dura, dolorosa que se llama la muerte. Ese hombre se llama César Pavese. Y Pavese me va a decir que todos nos morimos, pero me lo va a decir de esta manera: vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Esta muerte que nos acompaña desde el alba a la noche, insomne, sorda, como un viejo remordimiento o un absurdo defecto. Tus ojos serán una palabra inútil, un grito callado, un silencio. Así los ves cada mañana cuando sola te inclinas ante el espejo. Oh, cara de esperanza, aquel día sabremos también que eres la vida y eres la nada. Para todos viene la muerte una mirada. Vendrá la muerte, tendrá tus ojos. Será como dejar un vicio, como ver en el espejo asomar un rostro muerto, como escuchar un labio ya cerrado. Mudos descenderemos al abismo. Uno diría que este hombre hizo del lenguaje una forma para que el lenguaje diga al infinito. Por eso este poema lo puede uno leer una vez, 2 veces, 100 veces, 1000 veces, leerlo a los 15 años, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, y el bendito nunca acabará de decir, porque nunca acabará de significar. En cambio, la forma prosaica de todos nos morimos, dijo lo que dijo. El que dice todos nos morimos amarra el sentido, como lo dije ahora, lo aprieta en un puño. El que dice vendrá la muerte y tendrá tus ojos, abre la mano y hace que el sentido prolifere. Por eso voy anticipando, porque me quedan 10 minuticos, anticipando que una de las preguntas que queda por absolver es por qué las hembras devienen fundamentalmente mujeres y por qué las mujeres devienen fundamentalmente femeninas. Y por qué las mujeres en este mundo de atrocidad, de violencia, sanguinario, porque la historia de la humanidad es una historia de mucho dolor, de mucha atrocidad siempre. Y en todas las culturas, no ha habido ninguna cultura beatífica de hermanitos contemplándose. Y yo lo decía en estos días en otro lado, yo decía que si uno hiciera como hiciera una parodia de Tiresias
cuando Tiresias dice que si hay 10 cuotas de goce, oigan lo que dice Tiresias, que de 10 cuotas de goce, 9 son de la mujer y una del hombre. Entonces yo digo que si uno parodia a Tiresias podría decir que de 10 cuotas de obra en la vida humana, 9 son de la atrocidad, de la vileza, de la infamia, de la explotación, del genocidio, del exterminio, de la depredación, y una de eso que pudiera brillar como contención de esa tendencia a la destrucción que llamaríamos los logros culturales, tanto de las relaciones sociales que logran convivir, como de las conquistas, por ejemplo, del arte, la ciencia, la filosofía y tantas otras cosas. Ahora, las mujeres, en términos generales, no han estado del lado de la violencia. No es un asunto de naturaleza, por eso hay mujeres que ponen violencia. A Margaret Thatcher no le tembló el pulso para aniquilar a los muchachos argentinos en Malvinas. Pero lo que no podemos dejar de analizar y de fundamentar, y no cayendo en cosas de naturaleza o de esencias, es qué es lo que explica que a lo largo de la historia el ejercicio de la violencia y de la destrucción, del sometimiento y la explotación no haya estado del lado de las mujeres, y que las mujeres hayan representado en ese sentido logros de humanidad mucho más atinentes a estas cosas por las cuales nosotros luchamos que lo que ha sido la experiencia de los hombres. Eso no quiere decir que los hombres estemos fatalmente condenados a ser los depredadores que hemos sido, sino que quiere decir que es menester indagar cuáles son los resortes que nos han conducido a estas lógicas donde las mujeres han ejercido una posición ante la vida caracterizada por la delicadeza, pero no es la delicadeza de la forma, porque es que cuando yo digo que una mujer es femenina porque es muy delicada, es como si me la asociaran a frágil o me la asociaran a débil. No, es la delicadeza de lo poético, es la delicadeza de lo no prosaico, es la delicadeza de lo que no va directo, sino lo que es capaz de hacer una hipérbole y construir una dimensión metafórica, por ejemplo, incluso de la relación con el odio o con el mal. El último poema que voy a leer para dedicarle la definición al tema de género, sobre este asunto de cómo en el lenguaje no puede gozar. Hay gente que lee poesía. Yo no he podido entender bien a Medellín, que hace esa cosa insólita en el mundo de esa multitudinaria expresión del festival poético que hay en Medellín, que a mí me parece pues muy valioso, más allá de que haya mucha cosa ahí muy mala, pero me parece muy valioso. Pero a veces pienso que es como la fiesta de la sociabilidad, de salir con la amiga, con el amigo, ver gente, que lo vean a uno, como cuando uno niño iba a las procesiones. Era menos por la fe religiosa que porque es rico estar con un montón de gente, o como la gente que se apiñaba en la iglesia por el goce de estar en la socialidad. Pero hay gente que ama la poesía. Y miren que no es gratuito que, por ejemplo, las mujeres en general demandan el orden poético. Demandan, por ejemplo, la palabra, para decirlo en términos de Lacan, el bien decir. Es decir, la palabra que dice lo que dice mucho más de lo que dice. La palabra que no se agota, sino que se origina para nunca terminar de decir. Voy a leer el último poema. Y con este poema lo que quiero es, dentro del ejemplo, de contrastar lo que es un goce de ser con un goce de poder, con el goce que amarra el sentido. ¿Qué diferencia Madame Bovary de una mala literatura rosa? Que una mala literatura rosa dice lo que dice y ya, se acabó. En cambio, una novela como Madame Bovary, mire, 15 ponencias, a ver cómo, por dónde cada uno le entra a esa ponencia, a esa obra que nunca concluye. Este poema, alguien me puede decir, por ejemplo, hablando del universo, cierta cosa desbordante, infinita, que nos hace sentir como unas hormigas, que en buena hora nos hace filosóficamente entender que no somos ninguna figura omnipotente. Alguien puede decir,
Hombre, el universo es muy lindo, ¿cierto? Ver una noche, las estrellas, o la naturaleza tan bonita, los árboles, los prados, muy lindo. Entonces me dice, es que el universo es muy lindo. Bueno, yo voy a decir, por ejemplo, una mujer femenina, que son casi todas, porque también hay mujeres no femeninas. Pero atención, femenino no es delicado, femenino es sensibilidad al ser, es decir, a lo que no se gratifica en lo que es, sino que expande. Por ejemplo, una mujer femenina, llega a un muchacho, supongamos que le gusta mucho a ese muchacho, esa muchacha, y le dice, y él sabe que ella tiene sensibilidad por la naturaleza, por el universo mejor, entonces le dice, ay, es que fulanita, es que el universo como es de lindo. Ella le dice sí. Ahora, el muchacho llega y le dice, escúchame, ¿qué cosmos es este que hasta la flor más breve da perfume y nada hay tan pequeño que no haya sido engendrado entre esplendores? Un cosmos que se deja admirar y conocer, que permite a nuestro espacio esa rara cualidad, la curvatura, y consiente la increíble ubicuidad de pi. Otras geometrías acaso habrá que no sabemos. ¿Qué azar es este? El de morar en un fértil universo cuyos mundos comparten la virtud potencial de hacerse piel inteligente, en cuyo abismo urden los seres tan profuso y enigmático tejido, en cuyo tórax de galaxias que se expande y que se enfría, crepita aún la llama temblorosa de mi humano corazón. Es mi asombro que tuviera cada cosa su existencia, cada cual su propio rostro, cada uno su nombre y un destino, que observaran los arroyos el mandato inagotable de fluir, perpetuara la rosa en cada brote su misión de florecer y armonizara de tal modo el polen con la abeja y con el viento. Es mi alegría que tuviera la materia que soy el atributo de tornarse en poesía, que del fuego original y sus pavesas emanase este día de perfecta desnudez y luminoso paraíso, que en el cósmico espumar de la entropía irrevocable prosperara esta página fugaz de acción de gracias. Pues yo creo que la muchacha va a sentir que hay mucho, denso, profundo, inaprehensible casi, en este otro. Eso, el goce de ser, es una posición de la humanidad ante la vida marcada por el intento de no apretar la vida y encerrarla en un sentido único, de no someterla. El sometimiento, no tengo tiempo de decirlo o de desarrollarlo, el sometimiento tampoco es malo en sí mismo. Incluso, en mi opinión, la creación humana, poética, científica, filosófica o de la índole que fuere, es una creación que conjuga el goce de ser como tendencia, la proyección, etcétera, etcétera, con el goce de tener como anclaje y amarre, es decir, como punto de erradicación de algo. Entonces, en función de eso, por eso uno puede decir, el goce de poder como rasgo característico de lo masculino ha estado esencialmente del lado de los hombres y encuentra formas de cristalización, entre muchas otras, por ejemplo, en el dinero y en la política, como la posibilidad de detentar el ejercicio de un poder que somete, conduce, dirige a otros, etc. No abundo en más detalles sobre eso para terminar con la definición de género que propongo, pero les invito, por ejemplo, a que lean una novela como la de Eugenia Grandet, la novela Balzac, donde el dinero, que es un referente común entre Eugenia Grandet y su padre, opera sin embargo bajo dos lógicas completamente distintas. Mientras para el padre el dinero es un asunto de acumulación, y la acumulación es una acumulación siempre de poder, para Eugenia Grandet el dinero tiene que ser el recurso para la festividad de la vida, para que la vida se vuelva una alegría en la realización de muchos goces posibles. El goce de poder es un goce monótono,
Por eso el mundo contemporáneo es terriblemente monótono. La riqueza, la acumulación parecieran la obsesión exclusiva que nos rigiera, y todas las dimensiones de la vida, toda la prolífera riqueza de la vida humana, todos los múltiples mundos de goce que nos depararía la vida, la conversación, el amor, la poética, la reflexión, miles de cosas están completamente devaluados. Quedan muchas cosas en el tintero, pero el tiempo ha terminado, entonces no me queda sino un minuto para leerles la definición que sugiero, y los otros puntos quedarán pues para otra oportunidad. ¿Qué es un género? Un conjunto humano constituido por personas que responden a un semblante específico, estatuido por la sociedad y la cultura para trazar marcas de diferenciación, no necesariamente de desigualdad. Semblante que se transmite desde el otro y se asume como una forma de identidad inconscientemente arraigada. En ese sentido, contesto, no es por tanto imperativo que haya dos géneros, y en ese sentido digo, sin desarrollarlo, que es posible soñar y luchar, así como lo hacemos en la política, por una sociedad que un día no discrimine por razas, no explote unos seres humanos, nos someta, etc. Es decir, ese horizonte de perfectibilidad posible, y que no necesariamente queda en una ensoñación sin fundamento, que yo creo profundamente que la política es la forma en que los seres humanos apuestan por un destino, y si saben jugar la partida es posible que construyan sociedades menos terribles que las que tenemos. En esa misma medida yo creo que, respetando la existencia de los géneros, más o menos en función de esto de que el género es un producto histórico social concerniente al semblante, se puede sostener la ilusión o la esperanza de una sociedad en la cual las relaciones de género establezcan una relación con el poder no caracterizado por la tiranía de un género sobre otro género, o de unos sobre otros, o de otros sobre uno, sino una relación donde los géneros puedan establecer un vínculo tramitado en formas de poder que les permite sostener la diferencia y respetarse, sin embargo, en la igualdad de los derechos, en la educación, la cultura, laborales, etcétera, y al mismo tiempo la diferencia, porque yo creo que lo que hace la sociedad cuando diferencia en géneros es poner la marca también del encanto, del goce. No puede uno gozar, no puede uno estatuir el deseo, sino en función de algo que le plantea a uno la existencia de un otro que constituye una diferencia frente a uno. Bueno, eso es lo que yo les quería decir. Quedan muchas cosas pendientes,